La vida tiene una manera cruel de enseñarte que no puedes confiar en nadie, ni siquiera en los que llevan tu misma sangre. Hace 3 años, yo era una mujer que lo tenía todo, una empresa exitosa, un matrimonio que parecía sacado de una película romántica, y sueños tan grandes que apenas cabían en mi corazón. Pero todo eso se desmoronó, como un castillo de naipes en un vendaval, y la persona que sostenía el soplido no era una extraña, sino alguien a quien amaba más que a mí misma. Ok, déjame retroceder y contarte cómo empezó esta pesadilla, porque si no lo digo en voz alta, siento que voy a explotar. Todo comenzó en una tarde de verano, cuando el calor en la ciudad era tan sofocante que el aire parecía pegarse a la piel. Yo estaba en mi oficina, en el último piso de un edificio que había construido desde cero con mi sudor y mis lágrimas. Mi empresa, una marca de diseño de interiores, estaba en su mejor momento, contratos con hoteles de lujo, entrevistas en revistas, y un equipo que me seguía como si fuera una general en un campo de batalla. No era perfecta, claro. Las noches sin dormir, las peleas con proveedores, los clientes que cambiaban de opinión como de ropa, todo eso era parte del paquete. Pero lo llevaba con orgullo, porque cada logro era mío. Bueno, eso creía entonces. Esa tarde, estaba revisando un contrato importante cuando recibí una llamada de mi esposo, Adrián. Su voz, siempre cálida, tenía un matiz extraño, como si estuviera conteniendo algo. «Cariño, ¿puedes venir a casa temprano hoy?», preguntó. «Necesito hablar contigo». Mi estómago dio un pequeño vuelco. Adrián no era de los que pedían reuniones serias. Era un hombre relajado, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera y un talento para hacerme reír incluso en mis peores días. Llevábamos 7 años casados, y aunque no éramos perfectos, nuestro amor se sentía sólido, como una casa bien construida. «Claro, estaré ahí en un par de horas», respondí, intentando sonar casual, pero la duda ya se había colado en mi mente. Cuando colgué, mi asistente, Lorena, entró con una pila de documentos. «Esto llegó de la notaría», dijo, dejando un sobre en mi escritorio. «Es sobre la herencia de tu padre». Mi padre había fallecido 6 meses antes, dejando una fortuna que aún no habíamos dividido del todo. No era solo dinero, eran propiedades, acciones, y un viñedo que él amaba como si fuera un hijo más. Su testamento era claro, la mitad para mí, la mitad para mi hermana menor. Pero la palabra, herencia, siempre me ponía los nervios de punta. No porque quisiera más, sino porque mi hermana y yo no éramos exactamente las mejores amigas. Ella siempre había sido la chispa, la que llegaba a una habitación y la iluminaba, mientras yo era la que trabajaba en silencio para construir algo duradero. Pero, ok, éramos familia, y la familia se cuida, ¿no? Decidí abrir el sobre más tarde. Tenía demasiadas cosas en la cabeza: el contrato, la llamada de Adrián, y una presentación que debía preparar para un cliente internacional. Pero cuando salí de la oficina, el sobre seguía en mi bolso, como un peso que no podía ignorar. Conduje a casa, una casa que Adrián y yo habíamos diseñado juntos, paredes blancas, ventanales enormes, y un jardín donde solíamos tomar café los domingos. Cuando entré, Adrián estaba en la sala, sentado en el sofá con una cerveza en la mano. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban apagados, y no había rastro de su sonrisa. «¿Qué pasa?», pregunté, dejando mi bolso en la mesa. Él suspiró, como si las palabras le dolieran. «Necesito decirte algo, pero prométeme que no vas a enloquecer». Mi corazón se aceleró. ¿Estaba enfermo? ¿Había perdido su trabajo? Adrián era arquitecto, y aunque su carrera no era tan estable como la mía, siempre salía adelante. «Dímelo de una vez», dije, sentándome frente a él. Él bajó la mirada, y entonces lo soltó: «He estado viendo a alguien más». El mundo se detuvo. Sus palabras fueron como un puñetazo en el pecho, quitándome el aire. No grité, no lloré, no hice nada. Solo lo miré, esperando que dijera que era una broma, que todo era un malentendido. Pero él siguió hablando, con una voz que sonaba lejana. «No fue planeado. Empezó como una tontería, pero se salió de control. Lo siento, de verdad». Quise preguntarle quién, cómo, cuánto tiempo, pero mi lengua estaba pegada al paladar. Finalmente, logré murmurar: «¿Quién es?».
Él dudó, y eso fue peor que cualquier respuesta. No importa, dijo. Quiero terminarlo. Quiero arreglar lo nuestro. Pero sus palabras sonaban vacías, como si estuviera recitando un guión. Esa noche, no dormí. Me quedé en el sofá, con la mirada perdida, mientras Adrián se encerraba en nuestra habitación. Mi mente era un torbellino, ¿cómo no lo vi venir? ¿Cuándo empezó a alejarse? Repasé cada momento de los últimos meses, buscando señales. Las cenas canceladas, las veces que llegaba tarde, por trabajo, los mensajes que contestaba rápido antes de guardar el celular. Todo estaba ahí, pero yo había estado demasiado ocupada construyendo mi imperio para notarlo. Y entonces, como un relámpago, pensé en la herencia, en el sobre que seguía en mi bolso. No sé por qué, pero sentí que todo estaba conectado: Adrián, su confesión, y ese maldito testamento. A la mañana siguiente, abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta de la notaría, confirmando que la herencia se dividiría según el testamento, pero había un detalle extraño: una de las propiedades, el viñedo, había sido transferida a una cuenta que no reconocí. El nombre asociado no era el de mi hermana, ni el mío, sino el de una empresa que nunca había oído. Llamé a la notaría de inmediato, pero solo me dieron evasivas: necesitamos verificar con los beneficiarios. Mi sangre hirvió. Algo no estaba bien, y mi instinto me decía que mi hermana estaba involucrada. Ella siempre había sido un enigma. Crecimos juntas, pero éramos opuestos: yo, la responsable, la que seguía las reglas; ella, la rebelde, la que siempre conseguía lo que quería con una sonrisa. Cuando mi padre murió, ella lloró en el funeral como si el mundo se acabara, pero después, apenas hablamos. Yo asumí que estaba ocupada, viviendo su vida de fiestas y viajes. Pero ahora, con la confesión de Adrián y este problema con la herencia, empecé a sospechar que había más. Decidí llamarla, pero no contestó. Le envié un mensaje: necesitamos hablar de la herencia. Es urgente. No respondió. Los días siguientes fueron una tortura. Adrián y yo vivíamos como extraños en la misma casa. Él intentaba acercarse, diciendo que quería reconstruir la confianza, pero yo no podía mirarlo sin sentir náuseas. En la oficina, me enterré en el trabajo, pero la noticia del viñedo me perseguía. Contraté a un abogado, alguien discreto, para investigar la transferencia. Mientras tanto, intenté seguir con mi vida, pero todo se sentía frágil, como si el suelo bajo mis pies pudiera romperse en cualquier momento. Una semana después, mi hermana finalmente apareció. Era un sábado, y yo estaba en casa, revisando correos, cuando la puerta sonó. Abrí, y ahí estaba ella, con su cabello perfectamente alisado, un vestido que costaba más que mi renta, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hola, hermanita, dijo, entrando sin esperar invitación. Mi nombre es Clara, por cierto, y ella es Daniela, mi única hermana, la persona que una vez creí que sería mi aliada para siempre. Tenemos que hablar, dijo, sentándose en mi sofá como si fuera la dueña del lugar. Sé lo del viñedo, y no te va a gustar lo que tengo que decir. Antes de que pudiera responder, Adrián salió de la cocina. Cuando sus ojos se encontraron con los de Daniela, algo en su expresión cambió: no era sorpresa, ni culpa, sino algo más profundo, más íntimo. Y entonces lo supe, como si alguien hubiera encendido una luz en mi cabeza. La otra mujer de Adrián no era una extraña. Era Daniela. Mi hermana, mi sangre, la persona que había jurado protegerme. El suelo se abrió bajo mis pies, y en ese momento, supe que esto no era solo una traición. Era una guerra, y yo no iba a rendirme sin pelear. El momento en que vi la mirada entre Adrián y Daniela fue como un cuchillo atravesándome el pecho. No necesitaba palabras para confirmarlo, sus ojos lo decían todo. Mi hermana, la persona que había compartido mi infancia, mis secretos, mis sueños, estaba destruyendo mi vida. Me quedé congelada, con las manos apretadas en puños, mientras ellos se miraban como si yo no existiera. Clara, espera, dijo Adrián, dando un paso hacia mí, pero su voz sonaba hueca, como si supiera que no había nada que pudiera arreglar esto. Daniela, por su parte, no dijo nada. Solo cruzó los brazos,
con esa sonrisa suya que siempre usaba para salirse con la suya. Fuera, logré decir, con una voz que apenas reconocí. Los dos, fuera de mi casa. Mi cuerpo temblaba, pero no iba a derrumbarme frente a ellos. Adrián intentó hablar otra vez, algo sobre explicar, pero lo corté. No quiero escuchar nada. Vete. Él dudó, mirando a Daniela como si esperara que ella tomara la decisión. Eso me dolió más que cualquier palabra. Mi esposo, el hombre que juró amarme, estaba buscando la aprobación de mi hermana. Daniela finalmente habló, con un tono tan calmado que me dio náuseas. Clara, no hagas esto más grande de lo que es. Vamos a hablar como adultos. ¿Adultos? Quise gritar, tirar algo, hacerla sentir una fracción del dolor que me estaba quemando por dentro. Pero en cambio, abrí la puerta y señalé la salida. Ahora. Se fueron, pero no sin que Daniela me lanzara una última mirada, una mezcla de desafío y lástima que me hizo hervir la sangre. Cuando la puerta se cerró, me derrumbé en el suelo, con las lágrimas cayendo sin control. No era solo la traición, era la humillación, la sensación de que todo lo que había construido, mi matrimonio, mi confianza, mi familia, se había convertido en una mentira. Ok, Clara, me dije, intentando respirar, no te quedes aquí. No les des ese poder. Pero en ese momento, no tenía idea de cómo seguir adelante. Los días siguientes fueron un borrón. No fui a la oficina, le dije a Lorena, mi asistente, que estaba enferma, aunque estoy segura de que notó que algo más pasaba. Me quedé en casa, revisando cada rincón de mi vida con Adrián, buscando pistas que debía haber visto. Encontré cosas pequeñas pero devastadoras, un recibo de un restaurante al que nunca fuimos juntos, una bufanda en el armario que no era mía, un mensaje en su laptop que olvidó cerrar, de Daniela, diciendo, no podemos seguir así, pero no puedo parar. Cada descubrimiento era como una puñalada, pero también encendía algo en mí, rabia, una rabia tan profunda que me mantenía despierta por las noches. El tema de la herencia no me dejaba en paz. La transferencia del viñedo a esa empresa desconocida seguía siendo un misterio, y mi abogado, un hombre serio llamado Javier, no tenía respuestas concretas. La cuenta está a nombre de una sociedad anónima, me explicó por teléfono. Es difícil rastrear al beneficiario sin más información. Pero, Clara, esto no es una transferencia normal. Alguien con acceso al testamento manipuló los documentos. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. Daniela estaba detrás de esto. Siempre había sido astuta, capaz de convencer a cualquiera con su encanto. Pero, ¿cómo lo había hecho? ¿Y por qué involucrar a Adrián? Decidí enfrentarla. No podía seguir escondiéndome en mi casa, dejando que ella controlara la narrativa. Le envié un mensaje, reúnete conmigo mañana. En el café de la plaza, a las 3. No me hagas ir a buscarte. No respondió, pero sabía que iría. Daniela nunca podía resistir un desafío. Mientras tanto, revisé los documentos de la herencia otra vez, buscando cualquier pista. Encontré una nota en el testamento, escrita a mano por mi padre, que no había notado antes. Confío en que mis hijas cuidarán lo que dejó. No dejen que el dinero las divida. Las palabras me rompieron. Mi padre siempre creyó en nosotras, pero Daniela había traicionado esa confianza. El encuentro con Daniela fue como caminar hacia una tormenta. Llegué al café temprano, con una carpeta de documentos y una determinación que no sabía que tenía. Ella llegó 10 minutos tarde, con gafas de sol y un vestido que gritaba confianza. Se sentó frente a mí, quitándose las gafas lentamente, como si estuviera en una película. Clara, no esperaba esto de ti, dijo, con un tono que mezclaba diversión y desprecio. Pensé que eras más racional. Quise abofetearla, pero me contuve. No juegues conmigo, dije, empujando la carpeta hacia ella. Sé lo del viñedo. Sé lo de Adrián. Quiero respuestas, ahora. Ella no tocó la carpeta. En cambio, se inclinó hacia mí, con una sonrisa que me heló la sangre. Clara, siempre has sido tan ingenua, ¿crees que esto es solo sobre un viñedo? Adrián y yo, no es solo una aventura. Nos amamos. Y el dinero, bueno,
Digamos que me aseguré de que no lo desperdiciaras en esa empresa tuya que tanto te obsesiona. Sus palabras fueron como un mazazo. No solo me había robado a mi esposo, estaba justificándolo, como si yo fuera la culpable. ¿Cómo pudiste?, susurré, con la voz quebrada. Ella se encogió de hombros. Fácil. Siempre consigo lo que quiero. Salí del café temblando, con sus palabras resonando en mi cabeza. No era solo rabia, era una necesidad de hacerla pagar. Esa noche, llamé a Javier, mi abogado, y le dije que quería ir con todo. Encuentra cómo manipuló la herencia, le ordené. No me importa cuánto cueste. Pero también sabía que no podía confiar solo en la ley. Daniela era demasiado lista, y Adrián, por mucho que lo odiara, seguía siendo parte de esto. Revisé sus cosas en casa, algo que no había tenido el valor de hacer antes. En un cajón, encontré un sobre con boletos de avión a Italia, a nombre de Adrián y Daniela, para la próxima semana. Mi corazón se hundió. No solo me estaban traicionando, planeaban huir. Decidí que necesitaba más información antes de actuar. Llamé a una vieja amiga, Sofía, que trabajaba en una agencia de investigación privada. Necesito que sigas a Daniela, le dije, sin entrar en detalles. Quiero saber todo, dónde va, con quién habla, qué hace. Sofía no hizo preguntas, solo dijo, dame una semana. Mientras tanto, empecé a vigilar a Adrián. Lo veía salir de casa, fingiendo que todo era normal, pero noté que evitaba mi mirada, que contestaba llamadas en voz baja. Una noche, lo seguí cuando dijo que iba a reunirse con un cliente. Terminó en un bar del centro, donde Daniela lo esperaba, con una sonrisa que me hizo apretar los dientes. Pero entonces, algo cambió el juego. Javier me llamó al día siguiente, con una voz que temblaba de emoción. Clara, encontramos algo. La empresa que tiene el viñedo está vinculada a Adrián. Él firmó los documentos como representante. Mi mundo se tambaleó. No solo Daniela, Adrián también estaba robándome la herencia. Esto no era solo una traición amorosa, era un plan calculado para despojarme de todo. La rabia se convirtió en algo más oscuro, algo que nunca había sentido, un deseo de venganza que quemaba todo lo demás. No sabía cómo, pero iba a hacer que pagaran. Los dos. Y no iba a parar hasta que sintieran el mismo dolor que me habían causado. La noticia de que Adrián estaba vinculado a la empresa que controlaba el viñedo me golpeó como un tren. No era solo Daniela, mi esposo, el hombre con el que había planeado un futuro, estaba activamente robándome lo que mi padre me dejó. Me senté en mi oficina, con el teléfono todavía en la mano después de la llamada de Javier, mi abogado, sintiendo que el aire se volvía pesado. Ok, Clara, respira, me dije, pero la rabia era como una corriente eléctrica corriendo por mis venas. Esto no era solo una traición personal, era un complot, un plan fríamente calculado para despojarme de todo. Y yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Esa noche, no pude dormir. La casa, que una vez fue mi refugio, ahora se sentía como una prisión llena de recuerdos envenenados. Cada foto de Adrián y yo en las paredes, cada taza que compartimos, era un recordatorio de su engaño. Pero también había algo nuevo creciendo dentro de mí, una claridad afilada, como un cuchillo recién afilado. Si Daniela y Adrián pensaban que podían destruirme, estaban a punto de descubrir que no me rendía tan fácil. Había construido una empresa desde cero, podía construir un plan para recuperar lo que era mío. Decidí que necesitaba más pruebas antes de confrontarlos. Los boletos a Italia que encontré en el cajón de Adrián eran una pista, pero no suficientes. ¿Planeaban huir con el dinero del viñedo? ¿O había algo más? Llamé a Sofía, mi amiga investigadora, para acelerar las cosas. Sofía, necesito todo lo que puedas encontrar sobre Daniela y Adrián, dije, con una voz que sonaba más dura de lo que esperaba. Correos, llamadas, movimientos bancarios, cualquier cosa. Ella dudó un momento. Clara, esto se está poniendo peligroso, ¿estás segura? No lo estaba, pero no había vuelta atrás. Solo hazlo, respondí. Mientras esperaba los resultados de Sofía, empecé a mover mis propias piezas.
Fui a la notaría donde se gestionó la herencia, fingiendo una visita rutinaria. Hablé con una empleada joven, alguien que parecía nerviosa cuando mencioné el viñedo. Es un error, ¿verdad?, dije, con una sonrisa que escondía mi furia. Esa propiedad no debería estar en ninguna empresa. Ella balbuceó algo sobre verificar con el supervisor y me dio una cita para la próxima semana. Pero mientras salía, noté un detalle, un calendario en su escritorio con el logo de una empresa de bienes raíces, la misma que aparecía en los documentos de la transferencia. No era una coincidencia. Alguien en la notaría estaba involucrado, y mi instinto me decía que Daniela había usado su encanto para conseguirlo. En casa, Adrián seguía actuando como si nada, lo que me ponía los nervios de punta. Me hablaba de cosas triviales, el clima, el trabajo, como si no hubiera confesado una aventura, como si no estuviera conspirando con mi hermana. Una noche, mientras él veía televisión, me acerqué con una pregunta directa. Adrián, ¿qué sabes del viñedo?, dije, mirándolo fijamente. Él parpadeó, sorprendido, pero se recuperó rápido. ¿El viñedo? Eso es cosa tuya y de Daniela, ¿no? Su voz era demasiado suave, demasiado ensayada. No me mientas, dije, acercándome. Sé que estás involucrado. Por un segundo, vi el pánico en sus ojos, pero lo cubrió con una risa. Clara, estás paranoica. Deberías descansar. Quise gritarle, pero me contuve. No quería que supiera cuánto sabía, no aún. El viernes, Sofía me llamó con noticias. Clara, encontré algo grande, dijo, con una voz tensa. Daniela abrió una cuenta offshore hace 3 meses, y adivina quién es el CEO titular, Adrián. Hay transferencias de dinero desde la empresa del viñedo a esa cuenta, más de 1 millón hasta ahora. Mi corazón se detuvo. 1 millón. Mi herencia, mi futuro, estaba siendo robado delante de mis ojos. Pero Sofía no había terminado. También hay correos. Daniela y Adrián planean vender el viñedo a un comprador extranjero. La venta se cierra en 2 semanas, justo después de su viaje a Italia. La furia me cegó. No solo me estaban traicionando, estaban desmantelando todo lo que mi padre dejó para nosotras. Decidí que necesitaba pruebas físicas, algo que pudiera usar en la corte. Me arriesgué y revisé el portátil de Adrián mientras él estaba en la ducha. Con las manos temblando, encontré una carpeta con documentos escaneados, contratos, correos, incluso una copia del testamento con anotaciones que no reconocí. Uno de los correos era de Daniela, enviado a un abogado: asegúrate de que Clara no pueda reclamar nada. Adrián se encargará de distraerla. Distraerla. Así me veían, una tonta que podían manipular mientras ellos se reían a mis espaldas. Copié todo en un USB y lo escondí en mi bolso, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que Adrián lo oiría. Pero entonces, algo me detuvo. Mientras cerraba el portátil, escuché un ruido en la sala. Adrián estaba ahí, con una toalla alrededor de la cintura, mirándome con una expresión que no pude descifrar. ¿Qué haces con mi laptop?, preguntó, con un tono que era más amenaza que curiosidad. Mi mente corrió. Solo revisaba un correo de trabajo, mentí, cerrando la tapa. Se me olvidó mi contraseña. Él no dijo nada, pero sus ojos se entrecerraron, como si estuviera evaluándome. Por primera vez, sentí miedo de él. No solo era un traidor, era alguien capaz de cualquier cosa para proteger su plan. Esa noche, no dormí en casa. Me quedé en un hotel, con el USB en mi bolso y 1000 pensamientos en la cabeza. Llamé a Javier y le conté lo que había encontrado. Clara, esto es suficiente para demandarlos, dijo, con una voz firme. Pero necesitamos movernos rápido. Si venden el viñedo, recuperar el dinero será casi imposible. Le dije que quería más, no solo recuperar lo mío, sino hacer que Daniela y Adrián pagaran por cada mentira, cada traición. Encuentra una manera de congelar esa cuenta offshore, ordené. Y averigua quién es el comprador. Javier prometió actuar, pero me advirtió: esto va a ser una guerra, Clara. Prepárate. El sábado, recibí un mensaje de Daniela. Sé que estás investigando.
Para, o vas a lamentarlo. Mi sangre hirvió. No era una súplica, era una amenaza, y venía de la persona que me había robado todo. En lugar de responder, llamé a Sofía y le pedí que redoblara sus esfuerzos. Sigue a Daniela este fin de semana, dije. Quiero saber cada paso que da. Pero mientras colgaba, noté algo extraño, un auto desconocido estacionado frente al hotel, con las luces apagadas. Alguien me estaba observando. No sabía si era Adrián, Daniela, o un cómplice, pero la sensación de estar siendo cazada me envolvió. Mi venganza apenas comenzaba, y ya sentía el peso de lo que venía. Pero no iba a detenerme. Daniela y Adrián habían encendido esta guerra, y yo iba a asegurarme de que fueran ellos los que cayeran. El auto desconocido frente al hotel me persiguió en sueños, o en lo poco que logré dormir esa noche. Me desperté con el corazón acelerado, revisando las cortinas cada pocos minutos, convencida de que alguien estaba ahí fuera, esperando. El mensaje de Daniela, para, o vas a lamentarlo, resonaba en mi cabeza como una sirena de advertencia. Pero, ok, Clara, me dije, mirando mi reflejo en el espejo del baño, no eres una víctima. No más. La rabia que me consumía no era solo por la traición de Daniela y Adrián, era por cómo habían subestimado mi fuerza, mi capacidad para pelear. Si querían guerra, la tendrían. Regresé a casa el domingo, pero no sin precauciones. Llamé a un cerrajero para cambiar las cerraduras, asegurándome de que Adrián no pudiera entrar sin mi permiso. También instalé una cámara de seguridad en la entrada, algo que nunca pensé que necesitaría en mi propio hogar. Mientras el técnico trabajaba, revisé el USB con los documentos que copié del portátil de Adrián. Los correos entre él y Daniela eran una mina de oro, detalles sobre la venta del viñedo, nombres de contactos en la empresa de bienes raíces, incluso una mención de un pago inicial que ya habían recibido. Pero había algo que me heló la sangre, un correo de Daniela a un tal Sebastián, diciendo, Clara está demasiado cerca. Hay que movernos rápido. ¿Quién era Sebastián? ¿Un abogado, un cómplice, o algo peor? Llamé a Sofía, mi amiga investigadora, para contarle lo que había encontrado. Clara, esto es más grande de lo que pensábamos, dijo, con un tono que mezclaba preocupación y adrenalina. Ese Sebastián podría ser el comprador del viñedo, o alguien que los está ayudando a lavar el dinero. Encontré una pista. Daniela se reunió con un hombre en un restaurante ayer, y no era Adrián. Voy a seguirlo. Su voz me dio un extraño consuelo. No estaba sola en esto, pero también sentí el peso de lo que estaba desenterrando. Esto no era solo una traición familiar, era un esquema criminal, y yo estaba metida hasta el cuello. El lunes, volví a la oficina, decidida a mantener las apariencias. No podía dejar que mi equipo notara que mi vida se estaba desmoronando. Pero cada sonrisa que forzaba, cada reunión que lideraba, era una lucha. Lorena, mi asistente, me miró con preocupación cuando dejé caer un bolígrafo por tercera vez. ¿Estás bien, Clara?, preguntó, con una suavidad que casi me hizo quebrarme. Solo cansada, mentí, recogiendo los pedazos de mi compostura. Pero mientras revisaba correos, recibí uno de Javier, mi abogado. Logré congelar la cuenta offshore temporalmente, pero necesitamos más pruebas para mantenerla. La empresa de bienes raíces está presionando. Ten cuidado. El alivio duró poco. Si Daniela y Adrián se enteraban de que la cuenta estaba bloqueada, vendrían por mí. Esa tarde, Adrián me llamó. No contesté, pero dejó un mensaje de voz. Clara, tenemos que hablar. No es lo que piensas. Por favor, dame una oportunidad. Su tono era desesperado, pero no me conmovió. Todo en él era una mentira, y escuchar su voz solo avivó mi determinación. Decidí que necesitaba enfrentarlo, pero en mis términos. Le respondí con un mensaje: reúnete conmigo mañana, 7 de la tarde, en el parque cerca de casa. Ven, solo. No sabía qué diría, pero quería verlo sudar, quería que supiera que no era la tonta que creían. Mientras tanto, Sofía me envió fotos de la reunión de Daniela con el misterioso hombre. Era alto, con cabello gris y un traje impecable, probablemente en sus 50. Las fotos eran borrosas, pero una mostraba un maletín pasando de Daniela a él.
Esto no pinta bien, escribió Sofía. Creo que es un intermediario. Voy a investigar más. Mi mente dio vueltas. ¿Un intermediario para qué? ¿La venta del viñedo, o algo más grande? La mención de lavar dinero en la llamada de Sofía seguía resonando. ¿Hasta dónde llegaba este plan? El martes, el encuentro con Adrián fue como caminar hacia una trampa que yo misma había tendido. Llegué al parque temprano, con el USB en mi bolso y una grabadora en el bolsillo, por si decía algo útil. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo que parecía reflejar mi furia. Adrián llegó a las 7 en punto, con jeans y una camisa que alguna vez le dije que me gustaba. Verlo me dolió, no por amor, sino por la traición. Clara, gracias por venir, dijo, con una voz que intentaba ser suave. No estoy aquí para escuchar excusas, corté, cruzando los brazos. Sé lo del viñedo, la cuenta offshore, los correos con Daniela. Quiero la verdad. Su rostro palideció, pero se recompuso rápido. No sé de qué hablas, dijo, mirando al suelo. Daniela y yo, fue un error, pero lo del viñedo es solo un malentendido. Mentira tras mentira. Saqué el USB y lo sostuve frente a él. Todo está aquí, Adrián. Puedo enviarlo a la policía, a los socios de la empresa, a quien sea. Habla, o esto termina mal para ti. Por un segundo, pensé que se derrumbaría, pero en cambio, dio un paso hacia mí, con una mirada que no reconocí. Clara, no sabes con quién te estás metiendo, dijo, bajando la voz. O alguien va a salir herido. El miedo me recorrió, pero no retrocedí. ¿Es una amenaza?, pregunté, con la grabadora capturando cada palabra. Él no respondió, solo giró y se fue, dejándome sola en el parque con el corazón acelerado. Cuando revisé la grabadora, su amenaza estaba clara, pero también había algo más, un ruido de fondo, como un auto arrancando. Alguien más estaba ahí, observándonos. La imagen del auto frente al hotel volvió a mi mente. No estaba paranoica, alguien me seguía, y Adrián lo sabía. Esa noche, recibí un correo de Javier, el comprador del viñedo es una empresa fachada, vinculada a un tal Sebastián Morales. Tiene antecedentes por fraude. Daniela y Adrián están en problemas más grandes de lo que pensábamos. Mi estómago se retorció. Sebastián. El hombre de las fotos de Sofía. Esto no era solo sobre mi herencia, Daniela y Adrián estaban metidos en algo mucho más oscuro, y yo era un obstáculo. Pero también era una amenaza para ellos. Guardé el USB en una caja fuerte que compré esa mañana y llamé a Sofía. Necesito que encuentres todo sobre Sebastián Morales, dije. Y, Sofía, ten cuidado. Creo que nos están vigilando. Antes de colgar, Sofía dijo algo que me heló. Clara, revisé el teléfono de Daniela. Hay mensajes de Adrián diciendo que quiere salir del plan, pero ella no lo deja. Creo que él tiene miedo de ella. La idea de Adrián como víctima era absurda, pero también abrió una grieta. Si él estaba dudando, podía usarlo contra Daniela. Mi venganza estaba tomando forma, pero el peligro crecía con cada paso. Mientras cerraba las cortinas de mi hotel, vi un destello en la calle, un auto, el mismo de antes, estacionado bajo un farol. No sabía quién era, pero una cosa era segura, el juego acababa de volverse mortal, y yo estaba lista para jugar hasta el final. El destello del auto bajo el farol me siguió como un mal presagio. No dormí esa noche, acurrucada en la cama del hotel con el USB en una caja fuerte y la grabadora a mi lado, como si fueran mis únicos aliados. La amenaza de Adrián en el parque, no sabes con quién te estás metiendo, y la revelación de Sofía sobre su miedo a Daniela daban vueltas en mi cabeza. Ok, Clara, me dije, con las manos temblando, estás en el ojo de la tormenta. Pero en lugar de paralizarme, el miedo avivó mi determinación. Daniela y Adrián no solo me habían traicionado, estaban metidos en un juego criminal con Sebastián Morales, y yo iba a desmantelarlo, aunque me costara todo. El miércoles, volví a la oficina, pero me sentía como una extraña en mi propio mundo. Cada risa de mis compañeros, cada correo que llegaba, me ponía en alerta. Lorena, mi asistente, notó mi tensión y dejó una taza de café en mi escritorio con una nota.
fuerza, jefa. Su gesto me conmovió, pero también me recordó lo sola que estaba. No podía contarle a nadie lo que pasaba, no hasta que tuviera un plan sólido. Llamé a Javier, mi abogado, para actualizarlo. La cuenta offshore sigue congelada, dijo, pero alguien está presionando para liberarla. Creo que es Morales. Clara, esto es peligroso. Deberías considerar la policía. La idea me tentó, pero no podía arriesgarme. La policía significaba exponer todo, y aún no estaba lista para mostrar mis cartas. Sofía me envió un informe esa mañana, con más detalles sobre Sebastián Morales. Era un empresario con un historial turbio, fraudes, lavado de dinero, incluso rumores de conexiones con gente peligrosa. Las fotos que Sofía había tomado mostraban a Daniela entregándole un maletín, y un nuevo dato me heló: Morales tenía una oficina en la misma ciudad, a pocas calles de la mía. ¿Era él quien me seguía en ese auto? ¿O era alguien que trabajaba para él? Sofía también encontró un mensaje en el teléfono de Daniela, interceptado a través de un contacto suyo: Sebastián dice que Clara es un problema. Hay que neutralizarla antes de la venta. Neutralizarla. La palabra me dio escalofríos, pero también me dio una idea. Si Adrián tenía miedo de Daniela, y Daniela dependía de Morales, quizás podía usar sus propias grietas contra ellos. Decidí probar a Adrián, para ver si realmente estaba dudando. Le envié un mensaje desde un número prepago que compré en una tienda: sé lo del viñedo y Morales. Si no hablas, la policía recibe todo. No firmé, pero sabía que él ataría cabos. Una hora después, me llamó desde un número desconocido, con la voz temblorosa. Clara, ¿eres tú? Por favor, no hagas nada estúpido. No sabes lo que está en juego. Su pánico era real, y eso me dio una ventaja. Reúnete conmigo esta noche, dije, manteniendo mi voz fría. En el bar de la avenida, 9 de la noche. Ven solo, o lo lamentarás. Colgué antes de que pudiera responder, con el corazón acelerado. Era un riesgo, pero también una oportunidad para romper su alianza con Daniela. El encuentro con Adrián fue como caminar sobre vidrios rotos. Llegué al bar temprano, eligiendo una mesa en la esquina donde podía ver la entrada. Llevé la grabadora y una copia del USB, guardada en mi bolso, por si necesitaba negociar. Cuando Adrián entró, parecía un hombre diferente: ojeras marcadas, cabello desordenado, la sombra de alguien atrapado. Se sentó frente a mí, sin mirarme a los ojos. Clara, no quería que las cosas llegaran tan lejos, empezó, con las manos inquietas. Daniela, ella me convenció. Dijo que era la única forma de tener una vida juntos. Sus palabras eran como ácido, pero las dejé fluir, grabando cada una. Explícate, dije, con una calma que no sentía. Él suspiró, frotándose la cara. El viñedo no era suficiente para Daniela. Quería más, todo. Me dijo que si trabajábamos con Morales, podríamos venderlo por el triple, limpiar el dinero, y empezar de cero en Italia. Yo, no quería, pero ella no me dejó opción. ¿No le dejó opción? Quise abofetearlo, pero me contuve. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Qué planeaban hacerme? Él bajó la mirada. Daniela dijo que te darían una parte, que te convencería. Pero Morales, él no negocia con cabos sueltos. La palabra, cabos sueltos, me heló. Estaba en peligro, más de lo que imaginaba. Antes de que pudiera responder, mi celular vibró. Era un mensaje de Sofía: Daniela está en el bar, sal ahora. Mi sangre se congeló. Miré alrededor, y ahí estaba, en la entrada, con un vestido negro y una expresión que era pura furia. Adrián no la había visto aún, pero yo sí. Tenemos que irnos, dije, levantándome. Él frunció el ceño, pero no tuvo tiempo de discutir. Lo arrastré hacia la salida trasera, con el corazón en la boca. Afuera, en el callejón, Daniela nos alcanzó. Clara, ¿crees que puedes jugar conmigo?, gritó, acercándose. ¿Y tú, Adrián, pensaste que podías traicionarme? Su voz era veneno, y por primera vez, vi miedo real en los ojos de Adrián.
No sé de dónde saqué el valor, pero me planté frente a ella. Sé todo, Daniela, dije, sosteniendo el USB en mi mano. Morales, el dinero, el viñedo. Si me tocas, esto va a la policía. Ella se rió, pero era una risa nerviosa. No tienes idea de con quién estás hablando, dijo, dando un paso hacia mí. Pero antes de que pudiera hacer algo, un auto se detuvo en el callejón, con las luces cegándonos. Un hombre bajó, alto, con el mismo traje gris de las fotos de Sofía. Era Sebastián Morales. Suficiente, dijo, con una voz que cortaba el aire. Clara, sube al auto. Tenemos que hablar. Mi instinto me gritó que corriera, pero Daniela y Adrián estaban bloqueando el camino, y Morales no parecía alguien que aceptara un no. Guardé el USB en mi bolsillo, con la grabadora aún corriendo, y subí al auto, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Morales se sentó a mi lado, mientras el conductor arrancaba. Eres valiente, dijo, mirándome con ojos fríos. Pero también eres un problema. Dime, Clara, ¿qué quieres para desaparecer? Su pregunta no era una oferta, era una amenaza. Pero en ese momento, supe que no estaba negociando con Daniela o Adrián. Estaba frente al verdadero poder, y si quería salir viva, necesitaba ser más lista que nunca. Mientras el auto se alejaba, vi a Daniela y Adrián en el callejón, discutiendo, con gestos desesperados. Por primera vez, sentí que tenía el control, aunque fuera por un segundo. Pero también sabía que este encuentro con Morales lo cambiaría todo. Mi venganza ya no era solo contra mi hermana y mi esposo, era contra un hombre que no jugaba según las reglas. Y yo, Clara, estaba a punto de aprender hasta dónde estaba dispuesta a llegar para recuperar lo que era mío. El interior del auto de Sebastián Morales olía a cuero caro y peligro. Estaba sentada a su lado, con el USB apretado en mi bolsillo y la grabadora aún corriendo, capturando cada palabra. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él lo oyera, pero mantuve la mirada fija, fingiendo una calma que no sentía. ¿Qué quieres para desaparecer?, había preguntado, y su voz, fría como el acero, seguía resonando en mi cabeza. Ok, Clara, me dije, no muestres miedo. Este hombre no era Daniela ni Adrián, era un depredador, y si quería salir viva, necesitaba jugar mejor que él. No quiero desaparecer, respondí, sosteniendo su mirada. Quiero lo que es mío, el viñedo, mi herencia, mi vida. Morales se rió, un sonido bajo y sin humor, como si mi desafío lo divirtiera. Eres valiente, Clara, pero no tienes idea de con qué estás jugando, dijo, inclinándose hacia mí. Daniela y Adrián son peones. El viñedo es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Si sigues metiéndote, no solo perderás el dinero. Perderás todo. Sus palabras eran una amenaza clara, pero también una revelación. Había algo más detrás de esto, algo que iba más allá de mi hermana y mi esposo. Entonces ilumíname, dije, con una audacia que no sabía que tenía. Si son peones, ¿quién eres tú, y qué quieres de mí? Morales me estudió, como si estuviera decidiendo si valía la pena explicarme o simplemente deshacerse de mí. Finalmente, habló. Digamos que represento intereses que no toleran interferencias. El viñedo es una inversión, y tú eres un inconveniente. Pero también eres lista. Podrías ser útil, si sabes elegir el lado correcto. ¿Útil? La idea me dio náuseas, pero también encendió una chispa. Si Morales veía valor en mí, podía usarlo en su contra. El auto se detuvo en un estacionamiento vacío, lejos de la ciudad. El conductor, un hombre silencioso con cicatrices en las manos, no se movió. Morales sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo puso en mi regazo. Aquí hay una oferta, dijo. 100.000 para que te vayas, dejes la herencia, y olvides todo. O puedes seguir, y te prometo que no te gustará lo que viene. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Dentro había un cheque, firmado por una empresa que no reconocí, y una foto, yo, saliendo del hotel donde me había escondido. Alguien me había estado siguiendo, probablemente desde hace semanas. El mensaje era claro, sabían dónde estaba, siempre. No soy de las que huyen, dije, devolviéndole el sobre. Y si me tocas,
todo lo que se va a la policía. Mentí sobre la última parte, no había enviado nada a la policía, pero el USB y la grabadora eran mi seguro. Morales no se inmutó. Tienes hasta mañana para decidir, dijo, señalando la puerta. Baja. Salí del auto, con las piernas temblando, y lo vi alejarse, dejando una nube de polvo en el aire. Estaba viva, pero no libre. Y ahora sabía que Daniela y Adrián no eran los únicos enemigos. Cuando llegué al hotel, llamé a Sofía de inmediato. Clara, gracias a Dios, dijo, con la voz quebrada. Daniela sabe que congelaste la cuenta. Está furiosa. Y hay más, Adrián intentó contactarme, diciendo que quiere hablar contigo, que está arrepentido. ¿Arrepentido? La palabra me dio asco, pero también una idea. Si Adrián estaba desesperado, podía ser mi puerta para llegar a Daniela y Morales. Dile que me encontraré con él, dije. Pero no le digas dónde estoy. Y, Sofía, necesito que encuentres todo sobre esa empresa del cheque. Colgué, sintiendo que el tiempo se agotaba. El jueves, me reuní con Adrián en un café pequeño, lejos de los lugares que solíamos frecuentar. Llegó con la misma cara de hombre roto, pero esta vez no me conmovió. Clara, no quería esto, dijo, sentándose frente a mí. Daniela me manipuló. Ella y Morales, son peligrosos. Quiero salir, pero no sé cómo. Sus ojos buscaban compasión, pero solo vi a un traidor. Entonces ayúdame, dije, inclinándome hacia él. Dime todo sobre Morales, la venta, el dinero. Y no me mientas, Adrián, porque tengo pruebas. Saqué la grabadora y la puse en la mesa, dejándolo ver que no estaba jugando. Él tragó saliva, mirando la grabadora como si fuera una bomba. Morales usa el viñedo para lavar dinero, confesó, bajando la voz. No es solo una venta, es parte de una red. Daniela lo conoció hace un año, y me arrastró a esto. Dijo que era nuestra oportunidad, pero ahora, tengo miedo, Clara. Ella no se detendrá, y Morales menos. Sus palabras confirmaron lo que sospechaba, pero también me dieron una ventaja. Si Adrián estaba dispuesto a hablar, podía usarlo para exponerlos. Dame nombres, fechas, pruebas, dije. O te juro que te hundo con ellos. Él asintió, prometiendo enviarme documentos, pero su nerviosismo me dijo que no confiaba ni en sí mismo. Esa noche, Sofía me envió un informe explosivo. La empresa del cheque estaba vinculada a Morales, pero también a un escándalo antiguo, un caso de lavado de dinero que nunca se resolvió. Había nombres de socios, uno de los cuales era un notario que trabajó en la herencia de mi padre. Todo encajaba. Daniela había usado su encanto para manipular la notaría, Adrián firmó los documentos, y Morales orquestó el resto. Pero también había una foto nueva, Daniela y Morales, en un yate, demasiado cerca para ser solo negocios. ¿Era Daniela una peona, como dijo Morales, o algo más? La duda me carcomía, pero también me dio una idea. Si podía enfrentar a Daniela contra Morales, quizás se destruirían entre sí. Decidí actuar rápido. Usé un correo anónimo para enviarle a Daniela una copia de la foto del yate, con un mensaje, sé lo de Morales, ¿él también te usa? No esperaba una respuesta, pero quería sembrar la duda. Luego, preparé un paquete con copias de los documentos del USB y la grabación de Adrián, enviándolos a Javier con instrucciones. Si no te contacto en 48 horas, llévalos a la fiscalía. Era mi seguro, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. Mi venganza ya no era solo por el dinero o el amor, era por mi vida. El viernes, recibí un mensaje de Daniela, reúnete conmigo. Ahora. En el viñedo. Mi corazón se detuvo. El viñedo, el lugar donde todo empezó, donde mi padre solía caminar con nosotras, contándonos historias. Era una trampa, lo sabía, pero también una oportunidad. Llamé a Sofía y le dije que me siguiera a distancia, con una cámara. Si Daniela quería jugar, yo iba preparada. Mientras conducía al viñedo, con el USB y la grabadora en mi bolso, sentí una extraña calma. Había perdido mi matrimonio, mi confianza, mi paz, pero no mi fuerza. Daniela y Morales podían ser más poderosos,
pero yo era Clara, y nadie me iba a detener. Cuando llegué, el viñedo estaba cubierto por la niebla del atardecer, con las vides extendiéndose como testigos silenciosos. Daniela estaba en la entrada, sola, con un abrigo negro y una expresión que no pude leer. Pero no estaba sola. Un auto se acercó, y Morales bajó, con la misma sonrisa fría del callejón. Clara, dijo, caminando hacia mí. Se acabó el tiempo de decidir. Antes de que pudiera responder, Daniela dio un paso adelante, con una pistola en la mano. No, Sebastián, dijo, apuntándolo. Esto termina a mi manera. Mi mundo se detuvo. La guerra que había empezado estaba a punto de explotar, y yo estaba en el centro. La niebla envolvía el viñedo como un sudario, y el aire se sentía pesado, cargado de traiciones. Daniela apuntaba a Sebastián Morales con una pistola, sus manos temblando pero su mirada firme. Esto termina a mi manera, había dicho, y yo estaba atrapada entre ellos, con el USB y la grabadora en mi bolso, mi corazón latiendo como un tambor. Morales no parecía asustado, su sonrisa fría seguía intacta, como si supiera algo que nosotras no. Baja el arma, Daniela, dijo, con una voz que cortaba como vidrio. No eres una asesina. Pero ella no se movió. Y yo, Clara, supe que este era el momento en que todo se decidiría, mi venganza, mi vida, mi futuro. Dile la verdad, Sebastián, gritó Daniela, con la voz quebrada. Dile a Clara cómo planeaste usarme, cómo me hiciste creer que éramos socios. Sus palabras me descolocaron. ¿Usarla? Había pensado que Daniela era la mente detrás de todo, pero ahora veía grietas en su fachada. Morales se rió, un sonido que me dio escalofríos. Pobre Daniela, dijo, dando un paso hacia ella. Siempre tan ingenua. Creíste que eras especial, pero solo eras una herramienta. Y tú, Clara, añadió, mirándome, eres un estorbo que ya no puedo ignorar. Antes de que pudiera reaccionar, Daniela disparó. El sonido resonó en el viñedo, y Morales cayó, con una mano en el pecho, la sangre manchando su traje impecable. El tiempo se detuvo. Daniela dejó caer la pistola, con los ojos abiertos de pánico. No quería, no era el plan, balbuceó, retrocediendo. Corrí hacia ella, no por compasión, sino porque necesitaba respuestas. ¿Qué plan?, grité, agarrándola por los hombros. ¿Qué hiciste con mi herencia, con Adrián, con todo? Ella me miró, y por un segundo, vi a la hermana que una vez conocí, la niña que corría conmigo entre las vides. Clara, lo hice por nosotros, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Morales me prometió una vida mejor, pero me traicionó. Y Adrián, él nunca me amó, solo quería el dinero. Sus palabras eran un torbellino, pero no tuve tiempo de procesarlas. Un motor rugió en la distancia, y vi faros cortando la niebla. Era Sofía, mi amiga investigadora, con un auto lleno de equipo. Clara, sube, gritó, deteniéndose a mi lado. Daniela intentó correr, pero la agarré del brazo. No vas a escapar, dije, con una furia que quemaba todo lo demás. Sofía salió del auto, con una cámara en la mano, grabando todo. La policía está en camino, dijo, mirando a Daniela. Encontré los documentos que enviaron a Javier. Es suficiente para encerrarlos a todos. Pero entonces, Morales se movió. No estaba muerto. Con un gruñido, sacó una pistola de su chaqueta y apuntó hacia nosotras. Nadie va a ninguna parte, dijo, con la voz débil pero llena de veneno. Mi instinto tomó el control. Me lancé sobre Daniela, empujándola al suelo, justo cuando Morales disparó. La bala pasó rozándome, quemando mi brazo, pero no me detuve. Sofía gritó, y en un movimiento rápido, sacó un taser de su bolso y lo usó contra Morales. Él cayó, convulsionando, y esta vez no se levantó. La policía llegó minutos después, alertada por Sofía. Encontraron a Morales inconsciente, a Daniela sollozando en el suelo, y a mí, con sangre corriendo por mi brazo pero viva. Les entregué el USB y la grabadora, con todas las pruebas, los correos, las grabaciones de Adrián, los documentos de la cuenta offshore. Daniela no dijo nada mientras la esposaban,
pero sus ojos, llenos de arrepentimiento y rabia, se clavaron en los míos. Lo siento, Clara, susurró antes de que se la llevaran. No respondí. No había palabras para lo que sentía. Adrián fue arrestado esa misma noche, encontrado en un motel barato, intentando huir. Los documentos que me envió, combinados con las pruebas de Sofía, revelaron todo. El viñedo era una fachada para lavar dinero de Morales, y Daniela y Adrián eran peones que se creyeron jugadores. La cuenta offshore fue confiscada, y la herencia volvió a mí, aunque el viñedo quedó embargado por la investigación. Morales enfrentó cargos por lavado de dinero y tentativa de asesinato, pero su red de contactos lo mantuvo fuera de prisión por un tiempo. Daniela y Adrián no tuvieron tanta suerte, enfrentaron años en la cárcel por fraude y conspiración. Me mudé de la casa que compartí con Adrián, incapaz de soportar los recuerdos. Mi empresa sobrevivió, gracias a Lorena y mi equipo, pero yo no era la misma. La venganza me dio justicia, pero también me dejó cicatrices, el dolor en mi brazo, las noches sin dormir, la sensación de que nadie era de fiar. Sofía se convirtió en mi roca, la única persona en quien confiaba. «¿Lo lograste, Clara?», me dijo una noche, mientras tomábamos vino en mi nuevo apartamento. «Los hiciste pagar». Asentí, pero no sonreí. Había ganado, pero a un costo que nunca imaginé. Meses después, recibí una carta de Daniela desde la prisión. «Clara, no espero que me perdones», escribía. «Pero quiero que sepas que te amaba, a mi manera». Todo se salió de control. Arrugué la carta y la tiré, pero sus palabras se quedaron conmigo. ¿Amor? No sabía si creerle, pero una parte de mí, la que recordaba a la niña corriendo entre las vides, sintió una punzada de luto por lo que perdimos. El viñedo fue puesto a la venta, y usé mi parte de la herencia para empezar un nuevo proyecto, una fundación en nombre de mi padre, para ayudar a mujeres que, como yo, habían sido traicionadas. Era mi forma de sanar, de convertir el dolor en algo bueno. Pero nunca olvidé la lección: la familia puede ser tu mayor fortaleza o tu peor enemigo. Ok, Clara, me digo ahora, mirando el horizonte desde mi nueva oficina, sobreviviste. Y aunque las cicatrices siguen ahí, son un recordatorio de mi fuerza. Daniela y Adrián se llevaron mi pasado, pero no mi futuro. Ese me pertenece, y nadie, nunca, volverá a quitármelo.